Amigos de Radio Victoria o con eso televisión, a continuación vamos a nuestro acostumbrado segmento de todas las semanas con el sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, Tilo Márquez, segmento que se denomina Mirador Sociopolítico. Y Trino, yo creo que el problema del TPS, con sus idas y venidas, amagos por aquí, decisiones de la Corte, la intemperancia de Trump y de sus funcionarios, y la actuación de las policías a lo interno de los Estados Unidos, sobre todo el organismo encargado pues, de detectar dónde están los migrantes irregulares, está generando unas perturbaciones muy riesgosas. Y yo no sé pues hasta qué punto esto se nivelará en el tiempo, pero Sí, todo tiene un cariz político, no hay duda. Entonces yo quiero que lo veamos en su contexto, porque es que no solamente son los venezolanos, es que, o sea, tiene incidencia en hondureños, ecuatorianos, mexicanos, pero hoy día pues el tema de atención es Venezuela, porque Venezuela tiene un régimen que no está definido políticamente, si es socialista, es comunista, o qué es lo que en el fondo encierra, porque viene un proceso electoral que debería permitir dilucidar el domingo si esto debe continuar así o hay una revisión profunda y un pacto político que cambie los esquemas. No sé, tú me dirás. sí. Bueno, vamos a comenzar con ese tema del TPS que afecta según las cifras que hemos estado viendo, 350.000 venezolanos estarían afectados. Según he oído algunos expertos en esta materia, no es que esos 350.000 venezolanos que están protegidos por el TPS van a salir inmediatamente de Estados Unidos. Lo que decidió la Corte Suprema de Justicia es concederle al Ejecutivo norteamericano, especialmente al presidente de la República, la potestad, lo empoderó para que pudiera decidir cuáles venezolanos tendrían que abandonar Estados Unidos. Pero no, esa no es, esto es importante aclararlo, que no se trata de que los 350.000 venezolanos protegidos por el TPS tienen que salir mañana. No, porque no tienen, A ellos, no tienen historial delincuencial ni nada por el estilo. Están allí exacto, no, no producto tienen. pues de una desesperación porque el régimen que había en Venezuela no les permitía vivir ni trabajar. Entonces, eso hay que evaluarlo también. Claro, y, bueno, y por las condiciones económicas y sociales del país, por la caída Exacto. del empleo, exacto. Entonces, eso contribuyó a este éxodo tan masivo, el más importante de América Latina durante toda su historia. Pero es importante que quede claro que lo que decidió el tribunal, la Corte Suprema norteamericana, es decirle al presidente, mire, usted puede sacar, usted puede eh, deportar a los venezolanos, aunque estén protegidos a los venezolanos y en realidad en cualquier extranjero, porque no son solamente los venezolanos, que estén protegidos por el TPS. Lo que pasa es que la figura del Tratado de Protección Temporal beneficia especialmente a los venezolanos porque con los venezolanos hubo un tratamiento muy especial por los conflictos, por las tensiones que ha habido durante las últimas décadas, en Décadas, realidad, décadas. entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno venezolano. Y esto ha movilizado a los venezolanos. Muchos venezolanos se han coaligado, se han organizado para exigir el respeto a los derechos humanos, para que se les reconozca el derecho que ellos tienen de pertenecer en territorio norteamericano en una situación legal y realizar los trámites normales que le permitan obtener la documentación para quedarse de modo definitivo en Estados Unidos. Entonces, esta es una batalla legal que se está librando en este momento y que no se va a resolver ya. Claro. Yo he podido hablar con algunos familiares que están allí, sí, hay temor, hay angustia, pero no hay desesperación, porque saben que hay unos tribunales, que hay unos organismos de justicia que están tratando de evitar que se violen los derechos humanos. Esto por el lado de los inmigrantes, pero también hay preocupación por el lado de los empresarios, porque hay muchos pequeños y medianos empresarios cuya fuerza de trabajo está integrada por venezolanos
que tienen un alto nivel de capacitación, que tienen unas habilidades extraordinarias, tienen calificaciones y están comprometidos con el trabajo. Y esta no es una fuerza de trabajo fácil de reemplazar. Así es. Entonces, se están movilizando no solamente los venezolanos, sino también algunos empresarios que le han dicho al gobierno, mire, al Ejecutivo Nacional, mire, gobierno, usted tiene que medir bien los pasos que va a dar, porque esto va a afectar la riqueza del país, va a afectar el Producto Interno Bruto, va a afectar estas empresas que están tratando de sobrevivir en un ambiente tan competitivo como es el que domina en Estados Unidos y en general en el mundo, porque esas son empresas que tienen que competir internamente y las que tienen vocación exportadora tienen que competir con el exterior. Vivimos, José Antonio y quienes nos siguen, un momento de enorme incertidumbre. Sin duda. Me he ocupado de oír a abogados, especialistas en temas migratorios y hay mucha preocupación. También, pero también consigues voces que llaman a la ponderación, a la mesura. Dice, bueno, sí, estamos enfrentando una situación difícil, pero el gobierno de Donald Trump no solamente no puede hacer lo que le da la gana de manera arbitraria, porque hay fuerzas internas, sociales y jurídicas que tratan de contener, de modo que el tema no tenga no tenga consecuencias graves. Pero ahí se está poniendo de manifiesto algo muy profundo, muy trascendente. Es que las instituciones, cuando están debidamente establecidas, funcionan. Y es lo que, de alguna manera, el Estado americano quiere demostrarle al mundo también. Aquí el presidente puede llegar con su intemperancia a querer hacer cosas, pero nosotros tenemos los mecanismos para ponerle un freno y para moderar esas cosas. Claro, En cambio, esos migrantes que están allí, los venezolanos, por ejemplo, saben que si regresan a Venezuela por reclamar agua o reclamar un servicio eléctrico eficiente, lo van a calificar de terrorista. Entonces, frente a ese panorama, ¿no? Estás entre la espada y la pared. Y la gente sí, prefiere correr los riesgos que sean necesarios y hasta donde se pueda correr la arruga para mantenerse en Estados Unidos, a pesar de todas esas implicaciones que tienen las medidas de Trump de la boca para afuera, porque tiene un freno que en Venezuela no existe con respecto al gobierno, que a cualquiera lo cataloga de terrorista o cualquier otra cosa. Y entonces ahí se pone en la balanza dónde está la verdad democrática y dónde no, dónde está la verdad institucional y dónde no. Entonces, eso también, pues, sociológicamente juega un papel sí, importante, ¿no? sí, sí, claro que, oye, los venezolanos están realmente en un dilema muy grave. Yo creo que lo que está evaluando también los inmigrantes es, ok, se vienen al país, pero ¿qué van a hacer aquí? Ah, ¿Qué van a hacer en Venezuela? Este, porque aquí las condiciones laborales no son las mejores. exacto. Los salarios están muy bajos. Y la de seguridad igual. Sí, pero creo que la evaluación, por lo menos la que yo estoy viendo en las encuestas, el tema de la seguridad no es un tema en este momento relevante. El problema que la gente evalúa como el más grave es el que tiene que ver con la situación económica, especialmente con el repunte de la inflación, que ha encarecido mucho los precios, sobre todo el precio de los alimentos. Entonces, el costo de la canasta básica se ha disparado, eh, los salarios se han de minimizado, para decir una palabra elegante, Pero opinar también frente a opinar se ha vuelto restrictivo. ¿Cuántos periodistas la, están presos y cuántas personas que por el solo hecho de esgrimir una bandera reclamando algo, o sea, lo detienen y le privan del derecho a la defensa y de que sus familiares sepan dónde está? Cosas de esta misma semana. Más otros que se han muerto en las cárceles. O sea, no es tampoco que la seguridad en Venezuela no esté en el nivel alto de las encuestas. Es que de repente, pues, las encuestadoras también claro, es que se el problema, atienen. José Antonio, el problema, José Antonio, es que es tan grave la situación económica y afecta a tanta gente, a tantas familias, que los otros problemas que son muy delicados, porque
tenemos el problema de la inseguridad en general, pero tenemos también el problema de los servicios públicos, el Sí, ok, deterioro de los servicios exacto. públicos, de la electricidad, del agua, que afecta a toda la población. Hay estados donde la gente se siente afectada. Por ejemplo, en el estado Zulia, 100% de la gente se siente afectada por el servicio tan deficiente de la electricidad. Sí. En los estados centrales también, pero además se agrega el suministro de agua potable o recolección del aseo urbano, la vía pública, el transporte colectivo. Entonces, frente a estos problemas que afectan al país, afectan a toda la comunidad, el problema de la inseguridad es importante, pero no adquiere la universalidad de los otros problemas. Entonces, claro, la gente tiene temor a regresar al país, tiene miedo por, no tanto por la inseguridad, yo creo que allí no está la clave, es por pensar qué voy a hacer, dónde voy a conseguir un empleo de buena calidad, un empleo decente, como dice la Organización Internacional del Trabajo, y cómo puedo obtener un ingreso suficiente que me permita cubrir las necesidades básicas mías y de mi familia y tener una posibilidad pequeña de ahorro. Entonces, ese es el verdadero dilema que enfrentan los venezolanos que están en el exterior. Por eso yo creo que muchos prefieren correr el riesgo de que la policía esta de inmigración, la oficina de inmigración, los capture antes que venirse, porque venirse es una situación eh, muy riesgosa por esas condiciones. Entonces, bueno, esto es un tema, oye, creo que, que el Partido Demócrata especialmente debería asumir como un proyecto. A mí en realidad me extraña mucho y me desconcierta la indiferencia del Partido Demócrata, El Parlamento porque norteamericano no se ha hecho notar casi en estos últimos casi meses. nada, Sí. casi nada. Yo no entiendo a los políticos norteamericanos, porque estos son temas que no son de la izquierda y la derecha, esto tiene que ver con derechos humanos y con enfrentamiento a un gobierno como el de Trump, que está aplicando una política violatoria y de forma sistemática de los derechos humanos de ciudad. Incluso las decisiones del Donald Trump son muy agresivas porque, y de algunos de los miembros de su equipo de colaboradores. Dice, bueno, a mí no me importa lo que haya decidido el Poder Judicial, porque el Poder Judicial no debe introducirse, no debe inmiscuirse en decisiones que corresponden al Ejecutivo. Y no es verdad. Si están violando los derechos humanos de un grupo de ciudadanos, el Poder Judicial tiene que intervenir porque esa es su área de competencia, es la defensa del Estado de Derecho. Esa es un área de estricta competencia del Poder Judicial. Pero bueno, ahí Bueno, hay esta tensión. debería hacerlo en todas partes, no, no solamente en Estados Unidos. En en todas partes, no solamente de Estados Unidos, debería ser en todas partes. Exacto. El poder judicial no puede convertirse en una democracia, en el apéndice del poder ejecutivo, porque si no desnaturaliza la democracia y pierde todo sentido, deja de ser una democracia y pasa a ser un estado autocrático o autoritario en todo caso. Pero bueno, este tema es, oye, va a ser permanente porque la tendencia de Donald Trump a constituir lo que ellos llaman el Ejecutivo Unitario, de acuerdo con el proyecto de Heritage Foundation, el proyecto 2025, bueno, este es un objetivo que se ha planteado el gobierno norteamericano. Es que hay que estarlo analizando de forma continua Y no, pero para ver fíjate cuál es. que o sea, también se le alaba que ha tomado decisiones para ponerle freno a guerras que de alguna manera estaban ya creando problemas macro
en Europa y en todos lados. El caso de Rusia-Ucrania, por ejemplo, ¿no? Ese es un caso que lo está atendiendo Sí, aparentemente de manera muy particular directamente con Trump y el presidente ucraniano. pero no es mucho lo que ha avanzado, Pero no por ha cierto. avanzado, bueno, sí, pero está dando una muestra de querer resolverlo aparentemente. No sabemos si lo resolverá a su favor o a favor de Putin o a favor de los dos, pero al fin y al cabo, pues, o sea, como decir, pues, un tema de otro nivel y de otra categoría. Y Sí. Yo creo que también son Trump, problemas americanos de mucha profundidad, ¿no? Porque han sí, estado yo creo que como, Trump abordó ese problema de la guerra entre Ucrania y Rusia de una manera que no sé si es ingenua, sino prepotente, diría yo, porque él estaba convencido de que simplemente con llamar a la paz, Vladimir Putin iba a obedecer o iba a acceder. Y resulta que no es así. Lo que estamos viendo es que Putin no está interesado en que la guerra acabe, ah, no, por una razón que me parece muy importante que asoma Anna Applebaum, una escritora extraordinaria y experta en la historia rusa y en la historia ucraniana. Ella dice que el aparato industrial ruso se está articulando, está tratando de renacer a partir de la industria militar, tal como hicieron los alemanes en la década de los 30 y tal como hizo Stalin en la década de los 30 y de los 40. Entonces, como ese es el pivote central de la economía rusa, es muy difícil que esa guerra acabe pronto, porque la industria militar está expandiéndose y está siendo el eje alrededor del cual se está articulando la economía, el no, crecimiento de la pero economía. Estados Unidos tampoco es escaso en esa área. Y tan es así, pues, que No, no, en cada ocasión que hay, moviliza fuerza, bien sea contra Irán, amenaza, bombardea a los hutíes, o sea, ajá, en Yemen, sí, toma decisiones sobre la marcha claro. y, Lo que pasa y es que la demoledoras, economía, ¿no? Demoledoras, sí, lo que pasa es que la economía norteamericana es infinitamente más diversificada. claro. Rusia depende ahora de la industria armamentística y de gas y petróleo y petroquímico. Y claro, como una de las sanciones que le ha aplicado Europa es la reducción de la compra de petróleo y de gas licuado, esto está afectando a la economía rusa. Mira, pero antes de que se nos acabe el tiempo, José Antonio, yo quisiera que abordáramos, aunque sea muy brevemente, las elecciones del próximo domingo en Venezuela, Claro, claro, por supuesto. que es un tema que no es internacional exactamente, pero es un tema muy importante. Eh, digo, yo lamento mucho que las elecciones en Venezuela estén siendo casi clandestinas. Muy poca gente sabe, ni siquiera la gente sabe qué se van a elegir, cuáles son las autoridades que se van a elegir. Entonces, muchos creen que son los alcaldes, por ejemplo, los que se van a elegir el próximo domingo. Y realmente lo que se va a elegir es los diputados de la Asamblea Nacional, los Gobernadores. gobernadores estatales y los diputados regionales o los miembros de las asambleas legislativas estatales. Esos son los tres niveles que se van a elegir. Hay un enorme desconocimiento, la gente no sabe ni siquiera quiénes son los candidatos por estado. Apenas conocen los nombres de algunos candidatos a gobernadores y no conocen los nombres de los candidatos a la Asamblea Nacional. Entonces hay un enorme desconocimiento y claro, esto está contribuyendo a que las cifras que da la abstención sean muy altas. Ya se Ahí, habla del 80, 90%, 87%, sí, 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 de abstención. de abstención, Pero de abstención, sí. hay gente que lo asocia con una auténtica rebelión civil que pudiera subir el porcentaje de personas que no acudan. Eso todavía no está claro, pero quedan 3 días. O sea, entonces no Sí, no, sé. no, nadie sabe cuál es lo que pasa es que
he estado viendo en las encuestas, lo que he podido ver en las distintas encuestas que he examinado, es que primero hay un enorme desconocimiento y una apatía muy grande o una indiferencia que es producto del desconcierto frente a lo que ocurrió el 28 de julio. Claro, La gente no sabe qué pasó, no sabe qué fue exactamente lo que ocurrió, no sabe por qué el gobierno se decretó ganador, por qué el Consejo Nacional Electoral no mostró las actas, no detalló estado por estado, municipio por municipio, parroquia por parroquia y mesa por mesa, porque si se accede a la plataforma del Consejo Electoral, que todavía no es posible acceder, ¿por qué no el ciudadano normal y corriente no puede saber cómo fue que votamos los venezolanos? Y esto, desde luego, ha causado una enorme, es una mezcla, José Antonio, de desconcierto, de desilusión, de frustración, porque la gente se pregunta, bueno, ¿qué fue lo que ocurrió con mi voto? exacto. La gente que pasó 4 horas para ir a votar o que se movilizó porque no pudo cambiar de centro de votación o por cualquiera de las razones que podrían esgrimirse, la gente quiere saber qué fue lo que ocurrió con su voto Claro. y eso no es posible saberlo. Entonces, claro, en este ambiente que tú le pides a la gente que vaya a votar por el gobernador o por el diputado, o por el diputado regional, bueno, es cuesta arriba, eso no es sencillo. Sí. Hay gente, me he dedicado a ir a entrevistas, sobre todo en la radio, y a leer las informaciones, y creen que son los que están llamando a la abstención. Mira, los que están llamando a la abstención tienen muy poco peso. En un análisis realmente genuino, del poder que tienen hoy quienes están llamando a la abstención, es bajísimo. Porque lo que tú notas es que hay una enorme indiferencia. Pero Indiferencia. dentro de la abstención, Trino, están llamando a no votar, o sea, quienes ganaron las elecciones pasadas de forma palmaria y que se la desconocieron y se la arrebataron. Sí, pero Entonces, eso no tiene casi impacto, José Antonio. bueno, no sabemos, porque Mm. el que las encuestas reflejen que un 87 no quiera ir a votar significa que de alguna manera Sí, pero están marcados por esa yo lo que circunstancia. te digo, José Antonio, es que la cadena causal, la relación causa-efecto, no es porque la gente o porque hay un grupo, por ejemplo, María Corina, esté llamando a la abstención. Parece que eso es sobreestimar y no entender lo que está ocurriendo. Lo que yo creo que está ocurriendo de verdad y lo que debería preocuparle al gobierno, a quienes aspiren ser dirigentes del país, es la enorme desilusión que existe en el país con relación al acto de votación. Pero por eso, Eso es lo que debería, esa desolución es justamente contrastante. ¿Por qué mi voto no valió la vez pasada y ahora quieren que ajá, valga? porque va a valer ahora. ¿Por qué va a valer ahora? Pues Exacto. Eso es lo que va. Eso es lo que creo que está ocurriendo. Y eso debería ser un motivo, en vez de el gobierno estar acusando a los abstencionistas. no, y hablando de conspiraciones que no son tales, Exacto, inventando cuentos eso no es chinos. verdad. No, Eso, por para favor. nada, No, para no. nada. Lo que pasa, claro, es que a un pueblo, a una nación donde hay ciudadanos, la relación del Estado y del gobierno con esos ciudadanos tiene que ser respetuosa, Claro, considerada, y no lo ha sido. no lo ha sido. Entonces tú no le puedes pedir a la gente que vaya a votar cuando tú has desconocido los derechos que tiene el ciudadano de conocer qué fue lo que ocurrió el 28 de julio con Así es. absoluta claridad. Y entonces, bueno, ¿qué va a ocurrir? Que yo creo que el gobierno va a ganar la mayor parte de los diputados de la Asamblea Nacional, la mayor parte de las gobernaciones, la mayor parte de los diputados regionales, sin necesidad
de hacer fraude. Si es necesidad, hace trampa. ¿Por qué? ¿Por Pero qué? votar y no elegir bien, ni elegir acertadamente, ni elegir sabiendo a quién elige, también es un despropósito, ¿no? Claro, pero es que fíjate una cosa, tú tienes que analizarlo en el contexto político. Cuando yo veo las cifras, ¿quiénes son los que se abstienen? Fundamentalmente gente vinculada con la oposición. ¿Quiénes son los que van a ir a votar? Fundamentalmente gente que simpatiza con el gobierno. Allí, en ese segmento de la población, lo que yo conozco es que más o menos 60% de los simpatizantes del gobierno van a ir a votar. Esas son las cifras que yo manejo. De comparar los estudios de consultores 21, data análisis, Delfo, mega análisis, porque no, la abstención no es uniforme. No es que todos los venezolanos, no. El país está dividido en dos partes muy desiguales. Una inmensa mayoría que opositora o en todo caso no oficialista, no chavista, y una minoría compacta de 25% de gente que simpatiza con el gobierno. Esas son las cifras. Y esas son las cifras que se han mantenido durante mucho tiempo, por lo menos desde que murió Chávez en el año 2013. Desde ese momento, de los últimos 12 años, esas son las cifras que se han mantenido. Han variado un poco, pero el gobierno tiene y ese universo va a votar. Entonces el gobierno va a ganar, como aquí no hay quórum aprobatorio para, para elegir gobernadores ni diputados, aquí ganan las mayorías simples, la mayoría relativa. Bueno, un gobernador puede salir electo con 5, 8 mil, 10 mil votos perfectamente. Si el otro sacó 3 mil o sacó 500, ese gobernador va a ganar con 10 mil votos. No, va a ser muy poco legítimo y muy poco representativo, pero desde el punto de vista legal, Pero es que no han mostrado ni idoneidad siquiera en funciones anteriores y en cargos anteriores que han tenido. Entonces el problema está allí, de que de todos modos lo que están es moviendo piezas de aquí para allá, de allá para acá, los mismos individuos que antes eran alcaldes, ahora son candidatos a gobernadores, pero que tienen a un municipio en la carraplana, destrozado completamente, y entonces lo premian con una opción a ser gobernador. Entonces nos podemos, ahí lo que podemos esperar es que la degradación en el ejercicio público va creciendo porque ya el alcalde incompetente pasa a ser gobernador incompetente, porque si no en 20 años no ha hecho nada en su municipio, o sea, no me quiero imaginar cómo va a ser en un estado, con cuáles equipos. bueno, sí, claro, pero ese es otro, porque son Es ciudadanas y las... patético, es patético, es patético. El caso se está mostrando patético para mí, porque es la degradación de la política. Sí, No se puede escoger a los gobernantes de un país ni de un municipio con solamente los empleados públicos, que sabemos que de hecho, pues, bueno, pero eso es para una futura reforma en el futuro lejano, que bueno, tú establezcas un quórum aprobatorio, que haya una segunda vuelta. O sea, a mí me parece que hay que introducir algunas reformas importantes, pero porque los gobernadores, no las puede hacer esa reforma un régimen que se considere hegemónico y que está utilizando y nombrando a dedo a funcionarios públicos que deberían ser por elección verdadera y auténtica. Ese es el problema que bueno, pero tenemos. estas son cosas, José Antonio, que quedan No, es como que hay que enseñanzas. seguirla debatiendo, hay que seguirla debatiendo, porque es que, Claro, y que quedan como enseñanzas, quedan como claro, enseñanzas. claro. Aquí es importante. Yo creo que en estas elecciones los gobernadores van a quedar con una base de representación y de legitimidad muy precaria. Y eso debe quedar para el futuro. Me parece que debe haber un quórum mínimo. Los electores, por lo menos 50% del registro electoral permanente debe ir a votar. El voto debe ser obligatorio. O sea, creo que
si nosotros queremos tener un país donde las instituciones funcionen, donde el poder ejecutivo represente realmente a los ciudadanos, donde la soberanía popular que reside en el pueblo se exprese en los poderes públicos, si queremos eso, entonces tenemos que introducir algunas reformas importantes. Tenemos que rescatar la importancia del voto. No, no, eso El voto, estamos claros, pero el problema también está en que quién va a hacer las reformas. El problema está quién bueno, va a hacer las eh, reformas. Los esto mismos, debe ser los un mismos, llamado para el gobierno. bueno, Si yo ojalá. tuviera la oportunidad, mira, si yo tuviera la oportunidad, José Antonio, de hablar con los dirigentes del gobierno, les diría esto, les diría, ellos saben que yo no soy partidario, yo no soy del oficialismo, pero no soy un radical, ni un extremista, ni nada que se le parezca. Yo intento con las herramientas que tengo, con conceptuales y estadísticas, intento ser analista. Bueno, Y entonces, aquí lo intentamos semana a semana y aquí lo con intenta, exacto. especialistas de todas las disciplinas, de la economía, del agro, de la empresa privada, de la academia, de la diplomacia. Semana a semana y día a día, aquí estamos en esa tónica. ¿Cómo construimos mejor ciudadanía y mejor gobernanza? Y no es de esta manera. No es. No Claro, hay. ¿cómo construimos un país con mayor gobernanza y en el cual los organismos del gobierno y del Estado sean realmente representativos y estén encarnados con el sentimiento popular, estén conectados con el sentimiento popular? No, y se ahoga la comunicación a priori, no hay forma de tribunas donde decir las cosas para que entiendan y para que les llegue algo que de alguna manera los oriente a cambiar de parecer. Estamos Sí. por todos lados pues No, estrangulados. yo te digo, esto es una cosa este es un tema que debemos No, tratar. lo vamos a seguir debatiendo, Los resultados de las elecciones. lo vamos a debatir la Estamos semana que viene. anticipándonos, Sí, pero el escenario es clarísimo. En el escenario es muy baja participación, los candidatos que van a ganar con una cifra de votos muy reducida, por lo tanto su legitimidad y su representatividad van a ser muy reducidos y esto no le conviene al, a la democracia, no le no le con- conviene. tú lo has dicho. Bueno, pero de todos modos la Entonces, semana que viene eso, vamos a analizar los resultados de cada. esto lo vamos a ver con cifras en mano, Exacto, bueno, quiénes ganaron, quiénes perdieron y con un balance ya más estadístico y más objetivo de qué fue lo que ocurrió. de acuerdo, de acuerdo. Bueno, veremos estado por ¿Ok? estado, municipio por municipio, a ver qué se puede esperar. Sí, lo que podamos. Vamos a ver si el Consejo Nacional ofrece las cifras y si podemos Ese es por otro, lo menos tomar dos o tres. ese es otro detalle. Claro, ese es otro, Bueno, ver algunas que cifras interesantes, por lo menos algunos. tampoco es un ente confiable ni prístino, ¿me entiendes? Y está aprobado. Mira, ni siquiera los oficialistas confían totalmente en el Consejo Nacional Electoral, Bueno, según he visto en algunas tú lo encuestas. has dicho y hace cierro, porque ahora sí se me acabó el tiempo. Pero Trino, Ok, gracias por tu tiempo. Yo sé que no, gracias a ti. Mirador sociopolítico lo ve mucha gente, como todos nuestros programas, y yo espero que de alguna manera las formulaciones que aquí hacemos a diario jueguen algún papel pues, en quienes han de detentar posiciones públicas de ahora en adelante. Vamos a ver. Lo analizamos la próxima semana. Un abrazo. Hasta luego. Cuídese.